Hola, bienvenidos a este podcast Ser Luz en Tiempos de Caos, al primer episodio de este podcast. De hecho, voy a explicarles un poco de qué se trata este podcast y de qué vamos a estar hablando en estos espacios. Ok, primero, Ser Luz en Tiempos de Caos se creó con la intención de ayudar a ciertas personitas o a las personas para que empecemos a crear conciencia, ¿sí? En esta nueva era de la espiritualidad moderna, de que hay que vibrar alto, que si las cosas no te salen bien es porque estás en una frecuencia y de nivel de conciencia muy baja. Y eso ha generado demasiada frustración. Yo como psicóloga lo he visto demasiado en mis pacientes, porque siempre vienen a mí porque ya se sienten perdidos. Es decir, entraron a la etapa de la espiritualidad, de la conciencia, pero se perdieron en el camino porque su vida como tal no ha encontrado como ese rumbo, ese camino. Entonces, se culpan a sí mismas, sienten una frustración tan enorme que sienten que el transcurso de su vida no está yendo como ellos quieren porque están vibrando bajo. Porque nos han vendido la idea de que estamos vibrando bajo, de que las emociones negativas, por decirlo así, han influenciado nuestra vida, porque no somos lo suficientemente conscientes o porque no estamos en ese nivel de conciencia aún en el que queremos llegar. Y obviamente eso frustra mucho. En un tiempo en mi vida también me frustró mucho porque yo decía, ok, ya tengo el conocimiento, ya sé qué es lo que tengo que hacer. ¿Por qué no me está yendo bien? ¿Por qué no logro manifestar lo que deseo? Y se genera una frustración, porque yo sentía esa frustración. Yo sentía que estaba pensando mal, no estaba pensando lo suficientemente positivo, y cada vez que yo tenía tristeza o una emoción diferente, eh, me culpaba, me culpaba a mí misma y trataba de cambiarla porque yo decía, eso no es lo que me va a llevar a donde yo quiero estar. Y reprimía esas emociones. Entonces, yo no sabía cómo ser luz en tiempos de caos. No sabía mantener mi vibración, ¿sí? Entonces, en la nueva espiritualidad, en esa espiritualidad moderna, a nivel de conciencia y toda la información que hay por todos los medios y muchas personas hablando del tema, nos llevaron a vivir un caos espiritual, ¿sí? Porque nos vendieron la idea de que hay que eliminar de raíz todas las emociones. Y algo que pasa, y para eso creé este podcast, porque para llegar a ese nivel hay que tener una estructura interna demasiado estructurada, bien fuerte, para que tú sepas cómo enfrentar esos bajones, porque es inevitable. Es inevitable, eso es lo que nadie te dice. Es inevitable no sentirte mal o que las cosas no salgan bien, incluso si eres un ser espiritual. Entonces, estamos con esta idea de que no somos lo suficientemente conscientes y por eso estamos o nos están pasando cosas malas. Entonces, la intención con mi podcast es bajarte, aterrizarte la idea en este plano y que aprendas a hacer luz en tiempos de caos. ¿Sí? Porque la verdadera espiritualidad viene cuando tú eres consciente de las cosas que te pasan y las asimilas y las transformas. No se trata de eliminar de raíz una emoción. Si estás triste, estés triste. Eso no te hace menos consciente o menos espiritual. Eso te hace un ser humano. Entonces estamos tan acostumbrados como hacernos sentir a nosotros mismos como culpable de las situaciones que hemos enfrentado y de las que estamos viviendo, que sentimos que una mala emoción es porque no estamos conscientes. Entonces, el agotamiento emocional que deja todo eso es demasiado frustrante. O sea, el agotamiento emocional y mental que ha dejado esta nueva forma de pensar, esta nueva forma de vida,
es demasiado elevada. Tengo muchos pacientes que han llegado a mí porque dicen, ok, estoy en la etapa de que no sé qué hacer con mi vida, porque ya lo he intentado todo y nada se me da. Entonces, estamos creando una estructura externa y no interna, porque la estructura interna para que nosotros podamos sostener esa luz, ¿sí? Ese nivel de conciencia en este plano de vida, es crear esa estructura interna en nosotros, reconocernos a nosotros como seres, como humanos que se equivocan, que sienten, que tienen días difíciles y eso está bien. Hay días en que no queremos hacer nada, hay días en que no nos sentimos bien, hay días en que queremos dejar y tirar la toalla y no intentarlo más. Y eso está bien, ¿sí? Eso no te hace menos persona ni menos espiritual. Entonces, es importante tener en cuenta que la espiritualidad y el nivel de conciencia no tienen nada que ver con tu sentir. Tienes que permitirte sentir para que puedas reconocer la herida y transformarla. En un tiempo, hubieron dos puntos en mi vida y por eso quiero hablar de esto, porque yo transité ese proceso y para eso creé este podcast, para aprender a hacer luz. Es verdad que vivir en un nivel de conciencia bajo te, te mantiene en un nivel de conciencia donde todo te sale mal, ¿sí? Cuando tu nivel de vibraciones baja, vas a vivir muchos más sucesos difíciles. En una época de mi vida, yo estaba demasiado perdida, o sea, era literal perdida y a mí todo me salía mal, todo no se me daba nada, se parecía que tenía mala suerte. E incluso sentía que, o sea, Dios era una oscuridad horrible, pero era porque yo tenía un nivel de conciencia donde ese tiempo sufría demasiado, era demasiado vulnerable, tenía mi foco de energía en el exterior, en otras cosas. Estaba tan demasiado perdida que incluso la gente notaba mi desgaste emocional. Me veía demasiado delgada y yo no sentía esa energía vital en mí. O sea, yo sentía que estaba como en un infierno mental. Me sentía demasiado agotada y mi cuerpo lo reflejaba. Reflejaba ese sufrimiento, esa queja constante, ese victimismo constante. Yo maldecía todo el tiempo porque todo me salía mal y yo era qué mala suerte, maldita, ya tú sabes. Y eso me mantenía a mí en una vibración demasiado, pero demasiado baja. O sea, estaba desconectada de mí misma. Y no era que yo no fuera consciente, sino que yo le daba tanto poder a las circunstancias que no sabía agradecer, que no sabía ver lo bueno, que no creía en mí, no creía en mí, me sentía insuficiente y me veía terrible. Se reflejaba eso en mí, la gente lo notaba, todo me salía mal, todo me salía mal, lo que yo intentara. Y entonces llegó un punto en mi vida, eso quiero contarlos aquí con mucho orgullo, en que yo me sentía tanto dolor en mi pecho, como estaba tan agobiada que estaba en el fondo del pozo y cuando tú ya tocas fondo, lo único que queda es subir. Y yo me senté a orar, me arrodillé, perdón, y oré. Le pedí a Dios que quitara eso de mi corazón, que yo no quería más vivir así, que por favor me sacara de ese lugar, que yo ya no quería estar así. Y de pronto, mientras estaba orando, dije, ¿sabes qué? Yo no puedo seguir así. No puedo seguir así. Y fue cuando al siguiente día yo me desperté decidida a hacer un cambio en mi vida. Y empecé a salir. Creo que esa vez me quedé sin trabajo. Y estábamos como en diciembre, como en la época de fiesta, entonces
se acabó el trabajo como a finales de año y teníamos a la espera de cuando volvían a llamar, así que no me volvieron a llamar. Pero a pesar de que me quedé sin trabajo, después de esa oración, o sea, después de la oración yo me quedé sin trabajo, pero yo no sentía en absoluto miedo ni ansiedad por el futuro, nada. Dios había transformado mi energía de una forma tan bonita que yo empecé a preocuparme por mí. Ya no me preocupaba el dinero ni la situación en la que estaba, nada. Empecé a arreglarme, a verme, a arreglarme bonito, a preocuparme por mi pelo. Yo dije, ¿sabes qué? Yo voy a cambiar. Voy a ser una persona completamente diferente. Y eso pasó. Y fui aumentando mi nivel de conciencia, empecé a disfrutar más, a agradecer más, a reírme más. Creo que en ese tiempo estaba estudiando, entonces yo entraba en mí como esa depresión, como ese aislamiento que decía, no, no quiero ir a no quiero ir a clases hoy. O sea, quiero quedarme acá, la situación no está bien, entonces mejor me quedo, o sea, no tengo trabajo. Y de repente yo decía, no, no, no. O sea, de repente me llegaba el pensamiento y decía, no, yo me tengo que ir, yo me voy a ir, así me distraigo, así dejo de pensar en esto. Y yo iba y era el mejor momento en la clase, nos reíamos con mis compañeras, disfrutábamos y el estrés que yo venía cargando y el dolor de cabeza desaparecía porque yo aumentaba mi nivel de energía, ¿sí? Aumentaba mi vibración. Desde ese entonces todo me empezó a fluir, me iba bien. Recuerdo que en ese tiempo yo estaba buscando un trabajo y pasé hojas de vida y recuerdo que solté el control. Yo dije como, ¿sabes qué? No quiero continuar. O sea, ya esta es la última vez que dejo mi hoja de vida. Fui a dejarla en una fundación y dije que sea lo que Dios quiera. Si esto no es para mí, pues ya no lo quiero intentar más porque ya hice demasiado y ya no depende de mí. Dije como que ya, voy a aceptar mi destino. Recuerdo que al siguiente, o sea, yo entregué la hoja de vida y el siguiente día en la noche, era tarde de la noche, yo estaba estudiando porque estudiaba en la noche, y me llaman y me dicen, ¿sabes qué? Recibimos tu hoja de vida, necesitamos una psicóloga urgente. No, yo sé que no tienes experiencia, sé que no has trabajado mucho en esta área, pero necesitamos una psicóloga porque, o sea, la necesitamos para acreditar que sí tenemos una en nuestra fundación. Yo dije, ok. Y recuerdo que antes de eso, yo pues yo soy de Florencia, de una ciudad aquí en Colombia, y yo quería viajar a Medellín. O sea, yo estaba con una intuición elevadísima, una energía que yo podía con todo, y se me metió la idea de que yo quería vivir en Medellín. Y recuerdo que en ese mismo momento yo había presentado como una solicitud para hacer mis prácticas de estudio acá en Medellín. Entonces yo dije, ok, lo voy a intentar por ese lado, voy a enviar mi hoja de vida para ver quién pues puedo calificar. Y era la única opción que yo tenía para viajar a Medellín, ya tener como un trabajo, no me pagaban mucho, pero era algo. Así que se me llegaron las dos oportunidades al mismo tiempo. Antes del trabajo yo había aceptado la propuesta de venir a vivir a Medellín, a hacer mis prácticas acá con una fundación. Y luego me llamaron de ese trabajo. Entonces, ¿a qué voy con esta historia? Es que en el medio del caos, ¿sí? De la situación en la que yo estaba viviendo, yo me sentía completamente como en paz con la situación que fuera. Y obviamente yo tuve días que me sentía triste, tenía días que pensé que no iba a poder, que no lo iba a lograr, tenía momentos en que pensaba qué voy a hacer, cómo voy a pagar esto, pero era como no me enfrascaba en la situación, ¿me hago entender? Entonces ahí comprendí que Dios me había dado como esa fuerza vital de continuar, de creer en mí misma, de elevar mi vibración.
Y yo mantuve ese nivel de vibración todo el tiempo, pero era un nivel como de plenitud, como que yo me permitía llorar, estar triste, yo me permitía frustrarme, ¿sí? Cuando yo sentía esa sensación, yo decía, esto va a mejorar, siempre pasa, al principio es difícil, pero luego todo se mejora y lo intentaba, a pesar de sentirme así. Y no mantenía como una actitud positiva ni nada de eso, sino como una tranquilidad y seguía enfocándome en el trabajo, en lo que hacía, sin preocuparme en exceso. Y ahí comprendí que yo podía ser luz en tiempos de caos, mantener la calma y confiar que todo iba a estar bien y permitirme sentir todas mis emociones. Recuerdo mucho que en ese tiempo lo primero que hice es, yo tengo que sanar mi relación, yo tengo que sanar mi niño interior, porque él es el tímido que no me permite avanzar, que se siente como excluido todavía. Y entonces yo empecé a hacer meditaciones en las noches y lloraba mucho y fui sanando esa parte de mí y empecé a hacer mucha conciencia con las situaciones que me pasaban y luego yo decía, wow, yo era esta persona antes, yo hacía estas cosas y empezaba a hacer conciencia, pero no desde el caos, sino desde la situación, sin importar cuál fuera la situación. Entonces, para mí fue muy bonito encontrar luz en medio del caos. Después de eso fue que vine a entrar en el mundo de la espiritualidad, de todas estas cosas. Y la verdad es que comprendí que esa información te hace sentir demasiado culpable, te hace sentir como demasiado eh, responsable por sentirte mal. Te hace sentir frustración por sentirte mal. No te permite sentirte mal porque, pues según esta teoría, eh, estar mal significa que no eres consciente. Y para serte sincera, tienes que crear una estructura interna. Yo creé una estructura interna tan fuerte que yo empecé a verme a mí misma como un ser que merece compasión, que merece amor. Empecé a disfrutar más y obviamente he tenido bajones, pero así como yo bajo, reconozco ahora sí la emoción, la sensación, reconozco que eso proviene de mis heridas, de mis inseguridades y trato de trabajar en ellas y transformarlas y volver a subir. Pero no es como ya no me enfrasco en ese lugar de creer que entonces no soy consciente, no soy espiritual o no estoy diciendo o no he sanado lo suficiente. No, hay tiempos para todo, ¿sí? Y la espiritualidad consiste en comprender que somos seres humanos, en comprender que es una dualidad. La vida es una dualidad. Está lo bueno, está lo malo, y de eso se trata la vida. Es como tú la enfrentas. Y no sintiéndote culpable por estar mal. A mí me han pasado muchas cosas que no me han salido tan bien, pero comprendí que no es mi culpa, es un proceso de la vida y aprendo de cada uno de ellos. Hay situaciones que yo quería en mi vida y que no se dieron. Y luego comprendí como, ok, estoy demasiado tomando el control de esto. Y cuando no pasaban, sentía como, ok, no manifesté lo suficiente, no llegué al nivel de conciencia exacto, no me alineé con esa frecuencia, entonces es mi culpa. Y me frustraba tanto y me sentía culpable porque las cosas no se habían dado, porque sentía que era mi culpa no haber a, como aceptado la oportunidad, como no haber aprovechado esa oportunidad y haberla agarrado. Pero después comprendí que no se trata de, pues, de haber aprovechado la oportunidad. Más bien es que esa, si esa situación no hubiese pasado, mi vida hubiera sido muy distinto y no hubiera vivido en la libertad que quería. Incluso
vuelto a entrar en esa frecuencia, en ese caos que me mantuvo presa mucho tiempo, porque eso es como vivir encadenado. Entonces, quiero hacerles una invitación para que se unan y me sigan en este podcast, se suscriban, porque voy a estarles subiendo muchos temitas que a mí me funcionaron perfectamente, que he comprendido como terapeuta, como psicóloga, y que a raíz de mi propia experiencia, sé que es una ruta que te va a ayudar a ti a mantenerte en paz en medio del caos, en ser luz en medio del caos, y que te van a servir. Son herramientas como reglas de la vida que te van a hacer conscientes y mantenerte en ese nivel de conciencia capaz de sentir cuando estamos en la oscuridad, por decirlo así, cuando no estamos en la parte bonita, y saber transformar esa experiencia, en algo bonito, sin reprimir nada, sin frustrarnos, sin compararnos, porque eso es lo que pasa. La comparación nos ha llevado a excluirnos a nosotros mismos, a excluirnos del ser. Y ya no estamos siendo, sino teniendo. Entre más cosas tenemos, más demostramos que somos valiosos y que somos seres conscientes, porque de eso se trata hoy en día la nueva era, la espiritualidad moderna, de decir todo el tiempo, wow, entre más cosas materiales tenemos, más espirituales somos y más hemos logrado manifestar en nuestra vida. Y sí, es verdad, podemos materializar las cosas, pero eso no nos hace más espirituales ni más conscientes. Simplemente nos hacen personas que conocemos el camino y que llegamos a este nivel, pero eso no significa que estamos plenamente felices y nos estamos sintiendo plenos con lo que tenemos, lo que hemos conseguido. Significa solamente que hemos logrado alcanzar un objetivo, hemos trascendido en el tiempo y hemos alcanzado ese nivel para materializar lo que queremos, pero no precisamente el caos dejó de existir. Entonces, espero que este podcast les guste, va con mucho, mucho amor. Recuerden que todos los jueves voy a estar subiendo mi episodio del día. También lo pueden ver en YouTube, Ser Luz en Tiempos de Caos. Y espero verlos en la próxima. No olviden suscribirse, darle me gusta, compartirlo para esas personitas que también están viviendo en tiempos de caos. Bye.